El siguiente mensaje es de nuestra hermana Patricia González. Suscríbase a nuestro canal y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a esperar para que más hermanos se conecten y se añadan a esta bendición, para que juntos pues recibamos lo que es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos permite de estar transmitiendo la palabra del Señor, ¿verdad? A través de las redes sociales. Damos gracias a Dios primeramente por la oportunidad que Él nos permite, y luego a nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Que nos hizo la invitación, que fue quien nos hizo la invitación para que prediquemos la palabra del Señor. Comparte esta bendición, hermanos, para que sea de bendición a muchas almas la palabra del Señor. Comparta esta transmisión. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Rubén Lazo. Gloria al Señor. Bendiciones allá a nuestro hermano hasta donde él se encuentra, y así a cada uno de los que ya están conectados a esta bendición. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Saludos desde Maryland, dice el hermano Rubén. Bendiciones, hermano, hasta ahí, hasta donde usted se encuentra. Gloria al Señor. Vamos a estar meditando bajo el tema, hermanos, como vio ahí en el título de la transmisión. No es lo que tú dices. Ese será el tema en el cual estaremos meditando. Gloria al Señor. Vamos a estar meditando, hermanos, en ese tema. No es lo que tú dices, en el profeta, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca del profeta Jeremías. Vamos a estar ahí meditando en Jeremías capítulo 1, verso 4 al 10. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Octavio Gómez, nuestra hermana Olga del Cid. Bendiciones hasta ahí, hasta donde están nuestros hermanos. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se siguen añadiendo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a empezar con esta bendición y vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor tomando el control de este tiempo. Gloria al Señor. Ahí donde está usted, hermanos, incline su rostro y oremos al Señor para que sea el Señor trayendo una palabra a nuestra vida, para que sea el Señor mandando esa palabra a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que sea Él que nos ministre a través de su palabra, que sea Él mandando esa palabra de la cual usted y yo estamos necesitados. Gloria al Señor.
Buen Dios y Padre que estás en gloria en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor amado. Venimos dándote las gracias primeramente, Señor, por la oportunidad que usted nos permite de estar en este lugar, Señor, compartiendo su palabra a través de las redes, Señor, que sabemos, Padre, que usted una palabra tiene para cada uno de aquellos, Señor, que van a estar conectados ahí viendo, Señor, esta transmisión. Te pido, Señor amado, tome usted el control de este tiempo, Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar y glorificar su nombre, Señor. Que sea para adorar y exaltar su nombre, Padre, porque solo usted es el digno de verdadera adoración. Solo usted es digno de que le adoremos, de que le exaltemos, Señor amado. Te pido en este momento, Señor, tome usted el control de todo, de principio a fin, señores. Que tu palabra toque sus corazones, que tu palabra haga eco, Señor, en esa vida, poderoso Dios. Que no sea lo que mi carne quiera hablar, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo palabras en mi boca, así como lo hiciste en el profeta Jeremías, Señor, así como lo hiciste, Señor, con Moisés, que tú pusiste esas palabras en su boca, Señor del cielo. Así te pido en esta tarde, Señor, que sea usted poniendo palabras en mi boca, Señor. Que lo que salga, Padre, de mi boca sea porque tu Espíritu así lo ha dicho, Señor amado. Tome usted el control, Señor. Bendice cada vida, Señor del cielo. Cada necesidad, Señor, que mi hermano o mi hermana esté padeciendo en estos momentos. Yo le pido que llegue ahí proveyendo, Señor. Usted es nuestro proveedor, Señor amado. Venga ahí dando, Señor del cielo, esa petición, Señor, esa respuesta que mi hermano ha puesto, Señor amado, esa petición, llega dando esa respuesta, Señor amado, en esta tarde. Que tu palabra, Señor del cielo, a través de tu palabra puedan haber milagros, Señor, puedan haber sanidades, Señor, liberaciones, Señor, porque sabemos, Padre, que tu palabra tiene poder, Señor, tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es más cortante que una espada de doble filo, Señor amado. Venga siendo, Señor del cielo, lo que el hombre no puede hacer, y es tocar los corazones, Señor amado. Bendito sea tu nombre en esta tarde, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Permítenos, Padre, adorarte en espíritu y en verdad. Permítenos, Señor del cielo, estar atentos a tu palabra, recibir tu palabra, Señor, sea como venga, Padre. Pero ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo hemos pedido, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a estar meditando en el tema, como lo decíamos, no es lo que tú dices. Ese será el tema en el cual estaremos meditando. Comparta esta bendición, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a estar meditando ahí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 4 en adelante. Vamos a estar meditando ahí en esos versos de la Biblia. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Espíritu Santo. Y a la letra dice, Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria al Señor. Como todos conocemos, hermanos, la historia de este profeta al cual el Señor escogió, le hizo el llamado, como podemos ver en los versos que hemos leído. Dice la palabra del Señor que desde que este niño, dice la palabra del Señor, se formase en el vientre de su madre, Él ya lo había escogido. El Señor ya lo había predeterminado o ya lo había predestinado, por decir así, a que Él iba a ser un profeta, a que Él iba a guiar o iba a hablar al pueblo de Israel. La palabra del Señor nos dice aquí que antes que se formase en el vientre de su madre,
el Señor ya conocía a Jeremías. Antes que naciese ya lo había santificado, dice la palabra del Señor. Y podemos ver, hermanos, cómo es la grandeza, la maravilla o la divinidad del Señor para con el ser humano. Que la palabra del Señor dice que desde antes que él se formase en el vientre de su madre, ya lo conocía. Y sabemos todo eso, hermanos, nosotros, que la soberanía del Señor es grande. Y que el Señor, antes de que usted y yo nos formásemos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había conocido, Él ya sabía quiénes éramos nosotros. Aunque nuestros padres no nos conocían, pero el Señor sí nos conocía antes que nos formásemos nosotros. La palabra del Señor nos relata, hermanos, la historia de este profeta, el cual el Señor pues levantó. Cómo el Señor le hablaba a este profeta. Muchos conocemos la historia de Jeremías, que muchos aquí le llamamos que era el profeta llorón, porque se supone, hermanos, a lo que nos relata la palabra del Señor, que Jeremías, por todo lo que le pasaba, él lloraba. Entonces, la palabra del Señor nos relata, hermanos, en el libro del profeta Jeremías, cómo fue el caminar de este hombre. La palabra del Señor, hermanos, como hemos tomado a base estos textos de la palabra para desarrollar lo que es el tema, no es lo que tú dices. Dice la palabra del Señor de que este hombre, este profeta, cuando el Señor le hizo el llamado, o cuando el Señor le estaba haciendo el llamado, él estaba poniendo excusas. Él estaba poniendo excusas ante el llamado del Señor. Y es que muchas veces, hermanos, cuando el Señor nos hace un llamado a nosotros, ya sea jóvenes, ya seamos niños, seamos niñas o hermanos ya adultos, independientemente de la edad, hermanos, que nosotros tengamos, cuando el Señor nos hace el llamado, muchas veces lo primero que hacemos como seres humanos es poner excusas, como este hombre o este niño en ese tiempo estaba poniendo. El Señor le hace el llamado, nos relata la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice en el verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová. Mire, lo primero que vamos a ver aquí van a ser 2 puntos, hermanos. Cuando el Señor nos hace el llamado o cuando el Señor le ha hecho el llamado a usted, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Es poner excusa como primer punto, es poner excusa. Luego, hermano, de poner una excusa está el miedo, que es el segundo punto que vamos a estar viendo referente a los versos que hemos leído. ¿Qué es lo que estaba poniendo el profeta Jeremías, hermanos? En esta ocasión estaba poniendo excusa. ¿Cuál era la excusa o cuáles eran las excusas que este hombre estaba poniendo ante el llamado del Señor? Cuando el Señor le hace el llamado, él responde de esta manera: Señor Jehová, he aquí no sé hablar. La primera excusa que este profeta estaba poniendo era que no podía hablar. La segunda excusa que este hombre estaba poniendo era de que era niño. Y es que podemos ver, hermanos, que el Señor, cuando quiera utilizar o cuando quiera levantar a alguien, Él no va a ver la edad. Él no va a ver el género. El Señor lo que va a ver va a ser el corazón de aquel que esté dispuesto a servirle. No importa si sea joven, sea niño, sea anciano, sea lo que sea, hermano. El Señor, cuando decide levantar a alguien, el Señor, cuando decide hacerle el llamado a alguien, Él no anda viendo lo que es la edad. Él no anda viendo lo que es la apariencia. Y podemos ver, hermanos, cómo este hombre se estaba excusando ante el llamado del Señor. No sé hablar, le dice el profeta Jeremías cuando el Señor le estaba haciendo el llamado. No sé hablar. Y es que muchas veces, hermanos, podrá suceder así en nuestra vida. Cuando el Señor nos hace el llamado, cuando el Señor nos hace algún llamado, lo primero que decimos es que no sé hablar, o no puedo, o me da miedo, o tengo temor.
Muchas veces esto ha sucedido, hermano, en cuanto a lo laboral o el servicio del Señor. Cuando se nos da, hermano, un privilegio en la iglesia, cuando se nos da un privilegio de las alabanzas o de dirigir el culto en nuestros pensamientos, aunque no lo digamos al hermano que nos está cediendo el privilegio, pero en nuestra mente decimos, yo no puedo, o me da pena, o yo no sé hablar, yo no sé qué voy a decir cuando esté ahí al frente. Muchas veces ese es nuestro actuar, hermanos, ante aquel servicio que se nos está ofreciendo dentro de la obra del Señor. Sin embargo, hermanos, la palabra del Señor nos dice más adelante, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Jeremías en estos versos? ¿O qué le trataba de decir el Señor a Jeremías en estos versos? No importa que seas un niño, no importa que no puedas hablar, no importa que digas yo no puedo, o no importa que digas tengo miedo, porque aquel que te llamó, aquel que te ha llamado, ese mismo te va a ayudar a lo que Él te mande. Y es que ese debe ser nuestro pensamiento, hermanos, cuando se nos haga un llamado, ya sea servirle al Señor en la obra, o sea un llamado que venga exactamente de Dios. Cuando el Señor nos haga un llamado, hermanos, no tenemos que poner estas excusas, las excusas que este hombre estaba poniendo. No sé hablar y soy un niño. Podemos ver, hermanos, otro ejemplo de Moisés. Cuando el Señor le hace el llamado a Moisés, dice la palabra del Señor, que este hombre lo que respondió o las excusas que él puso fue de que era tardo en hablar, era torpe de lengua, le decía el Señor, y que él no podía dirigir al pueblo, o que él no podía hacer lo que el Señor le había mandado. Estas eran las excusas de Moisés cuando el Señor le hizo el llamado. En Éxodo, hermanos, Éxodo capítulo 4, capítulo 3, podemos ver cuando el Señor le hace el llamamiento a Moisés. Este hombre, Moisés, lo que respondió fue, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Otra excusa que este hombre estaba poniendo era que no le iban a creer ante el mandamiento que el Señor le había hecho, o lo que el Señor le había dicho que fuese a hablar a aquel pueblo. En el capítulo 4 de Éxodo nos dice la palabra del Señor, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Qué era lo que estaba poniendo de excusa Moisés? Es que no me van a creer, es que no me van a oír. No me van a creer si yo les digo lo que tú me has dicho, Señor, que yo les diga. O no van a oír, Señor, lo que yo les diga. Esta era la excusa una de las excusas de Moisés. ¿Cuál era la otra excusa que este hombre estaba poniendo? Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni después que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero mire lo que Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Imagínense, hermanos, cómo el Señor le respondió. ¿No soy yo el que le dio la boca al hombre? ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor en estos versos a Moisés? ¿Será que yo, el que he creado el cuerpo humano, el que yo he hecho al ser humano, será que no tengo el poder yo para poner palabras en tu boca? Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés. Y es que muchas veces, hermano, cuando se nos hace el llamado, y usted no me va a dejar mentir, cuando se nos hace el llamado a un privilegio o se nos cede un privilegio en la iglesia, lo que decimos es, no puedo,
Cuando a usted le dan el tiempo de alabanza y usted dice en su mente, aunque no lo diga así con palabras al que le está dando el privilegio, usted dice en su mente, yo no puedo. Es que yo no sé cantar. Es que yo no sé hablar. A mí me da pena. Yo esto y lo otro. Y ponemos miles de excusas, hermanos, ante aquello que nos están ofreciendo para servirle al Señor. Pero será, hermano, que el Señor, si usted va con humildad a desempeñar el privilegio, si usted va con humildad de corazón a desempeñar ese privilegio, ¿será que el Señor lo va a dejar avergonzado, hermano? ¿Será que si yo voy de corazón y le voy pidiendo al Señor que me respalde, que deposite gracia en mi vida, ¿será que el Señor no lo va a hacer si yo de corazón voy a desempeñar ese privilegio? Porque eso, hermano, es lo que pasa muchas veces, más que todo en lo que es en la juventud, cuando el Señor nos hace el llamado. Muchas veces tendemos a tener miedo, muchas veces tendemos a poner muchas excusas, a tener ese miedo en nosotros del qué van a decir de nosotros, o cómo voy a hablar. Cuando el Señor nos hace el llamado como jóvenes, lo que nos domina a nosotros es el miedo, o muchas veces ponemos tantas excusas para no hacer aquello que el Señor nos ha mandado. Muchas veces ponemos tantas excusas, hermanos, como jóvenes, como lo estaba haciendo Jeremías. Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Esto le respondió Jeremías ante el llamado que el Señor le estaba haciendo. Señor, no sé hablar, soy un niño. ¿Será, hermano, que el Señor, será que el Señor, aquel que nos está haciendo el llamado, nos va a dejar avergonzados? ¿Será que el Señor nos va a dejar avergonzados ante el llamado que Él nos está haciendo, hermano? Diferente es, hermano, cuando yo vengo con arrogancia, con vanagloria, creyendo de que yo todo lo puedo, creyendo de que yo puedo hacer aquello. Allí tengamos cuidado, hermano, porque el Señor, dice la palabra del Señor, que aquel que se humilla, Él lo va a exaltar. Pero aquel que se exalta, el Señor lo va a humillar. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, hermano, al momento también de desempeñar un privilegio. ¿Por qué? Porque si yo voy a desempeñar un privilegio creyendo de que me lo dan porque yo puedo, porque yo sé cantar, porque yo sé predicar, porque yo sé aquí, porque yo sé allá, y hay tanta arrogancia y vanagloria en nuestros corazones, hermano, tengamos cuidado, porque la palabra del Señor así lo dice, que aquel que se exalta, Él lo va a humillar. Y tengamos cuidado, hermano, no vaya a ser la mano del Señor sobre nuestras vidas y nos humille por andar de vanagloriosos, de altivos, por andar con nuestro corazón lleno de altivez, hermano. Debemos de caminar en este camino, hermano, del Evangelio con humildad, porque así nos manda el Señor. Imagínense el Señor, que era el Señor, hermanos, que tenía poder cuando anduvo en esta tierra. Él fue humilde, nos dice la palabra del Señor en uno de los evangelios. ¿Y quién soy yo, hermano? ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo para andar cargando altivez en mi corazón, para andar cargando altivez en nuestros corazones? Si la palabra del Señor nos enseña que cuando el Señor anduvo en esta tierra, Él anduvo con humildad, con mansedumbre. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para andar cargando altivez? ¿Quiénes somos nosotros para andar cargando tanta vanagloria, tanta arrogancia en nuestros corazones? Debemos de caminar con humildad, hermanos. Debemos de ser humildes. Como este hombre también nos relata la palabra del Señor Moisés. Imagínense, hermanos, aquí en ninguna parte, o al menos a lo que hemos leído, nunca he leído yo aquí referente a los profetas o aquellos apóstoles que anduvieron ellos con arrogancia, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, hermanos, tantos hombres del ayer. Ellos anduvieron con humildad, reconociendo que los milagros que se hacían,
que el Señor hacía a través de ellos, era porque el Señor los hacía, no era porque ellos tenían el poder. Era porque el Señor los hacía, hermanos, no era porque estos profetas o estos apóstoles tuvieran el poder. Imagínese hoy, hermanos, solo póngase a pensar usted hoy en día, tanto la juventud como hermanos, pastores, tantos ministros que andan cargando en sus corazones, hermanos, tanta arrogancia, tanta vanagloria, tanta altivez en su corazón, que creen, hermanos, que yo creo que solo porque soy pastor, solo porque soy un ministro, solo porque tengo un ministerio, voy a ver de menos a los demás, o voy a ver de menos a aquel que quizás no tiene algún puesto en la iglesia. Dice la palabra del Señor que ante Él todos somos iguales, hermanos. Y quizás, hermanos, ya nos desviamos un poquito del tema, pero es necesario de que hablemos de esto también. Y si el Señor lo está poniendo en nuestra boca, es porque a alguien le está hablando, o es porque a alguien le va a hablar aquel que después vaya a ver esta transmisión. Decíamos, hermanos, que este hombre, este profeta Jeremías, cuando el Señor le hizo el llamado, lo primero que él dijo, o lo primero que él hizo, fue poner excusa ante el llamado del Señor. No sé hablar porque soy niño. ¿Será, hermano, acaso que el Señor no puede utilizar a niños, a jóvenes, a adultos? Si utilizó, hermanos, a una mula, a la de Balaán, que nos relata ahí la Biblia, para hablarle a aquel hombre, imagínense, ¿cuánto más nos va a utilizar, hermanos, a un niño, a jóvenes, adultos, ancianos, independientemente de la edad que tengan? Si el Señor usó a un animal, hermano, ¿cuánto más nos va a poder utilizar a nosotros el Señor? Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día, hermano? Que le estamos pidiendo al Señor: Señor, utilízame. Señor, lléname. Señor, utilízame aquí. Señor, utilízame allá. Pero quizás el Señor no ha contestado esa petición, hermano. Quizás el Señor no le ha contestado esa petición a usted, porque el Señor conoce, la palabra del Señor nos dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. El Señor sabe con qué propósito usted le está pidiendo al Señor que lo utilice. El Señor sabe con qué propósito yo le estoy pidiendo a Él que me utilice en tal área. El Señor conoce con qué propósito o qué es lo que me propongo yo en mi corazón al que el Señor me utilice. El Señor conoce mi corazón, como lo dice la palabra del Señor, y discierne mis pensamientos. Porque es que hoy en día, hermanos, no vemos el mover de Dios como antes, como en la iglesia primitiva o como en los hombres del ayer. Porque es que no vemos, hermanos, un David, un Elías, un Eliseo, un apóstol, como lo era el apóstol Pedro. ¿Por qué no vemos hoy en día, hermanos, el poder de Dios sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos? ¿Por qué no vemos, hermanos, que el Señor utilice a hombres y mujeres, así como lo hacía en el ayer? ¿Se ha preguntado usted eso, hermano? ¿Por qué es que hoy no podemos ver que el Señor utilice a jóvenes, a niños, como lo hacía en el ayer? ¿Por qué cree que no pasa eso, hermano, de que el Señor derrame su poder sobre su iglesia? Porque como lo decíamos anteriormente, hermano, el Señor sabe de que si a usted lo levanta, la altivez va a dominar en su corazón. Porque el Señor sabe que si a usted y a mí nos levanta, como Él conoce nuestros corazones, Él escudriña nuestros corazones, el Señor sabe que si a usted y a mí nos levanta, puede dominar el orgullo, la altivez, la vanagloria en nuestros corazones. ¿Por qué, hermano? Porque hace falta mucha humildad, como lo decíamos anteriormente. Hace falta mucha humildad en nuestros corazones al momento de servirle al Señor, al momento de desempeñar un privilegio. La palabra del Señor nos relata también, hermanos, en la historia de Moisés.
La historia de Moisés, como decíamos, este hombre también puso excusas ante el llamado que el Señor le estaba haciendo. Ante el llamado. ¿Qué puede suceder, hermanos, cuando usted y yo se nos hace el llamado y nosotros ponemos una excusa, ponemos otra excusa, ponemos otra y otra excusa, a modo de que no queremos cumplir con lo que el Señor nos está mandando? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Al momento de que usted y yo ponemos excusa ante el llamado del Señor, el Señor se enoja. Porque mire cómo dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Éxodo, del verso 10 al 11. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién dijo al mudo? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y en el verso 13, en el verso 14, la palabra del Señor nos dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés. Imagínense, hermano, hasta qué punto llega el Señor o llegamos nosotros de excusarnos, de hacer enojar al Señor. Y es que muchas veces, hermanos, eso pasa. ¿Por qué? Porque no confiamos o no tenemos esa certeza, esa convicción de que aquel que nos está llamando, de que así como nos está haciendo el llamado del Señor, así nos puede respaldar Él ante aquel llamado que Él nos está haciendo. La palabra del Señor dice aquí, le dice a Moisés y al profeta Jeremías: yo estaré contigo y dirás todo lo que yo te dijere que digas. Yo estaré contigo. Mire la promesa que le estaba dando tanto a Moisés como a Jeremías el Señor ante el llamado. Yo voy a estar contigo. Aquel que te está llamando va a estar contigo cuando vayas a cumplir la misión que yo te estoy mandando. Yo estaré contigo. Y es que el Señor así es, hermano. Cuando el Señor nos hace el llamado, o cuando el Señor nos llama a hacer algo, a cumplir con una misión, Él va a estar con nosotros. No debemos por qué poner excusa o tener miedo ante aquel llamado que se nos está haciendo. Es hora, hermano, de que atendamos al llamado del Señor, de que seamos como Samuel, de que el Señor le estaba llamando a Samuel. ¿Y qué fue lo que este niño respondió? Heme aquí, habla que tu siervo oye. Debemos de ser, hermanos, como Samuel, que un niño también que el Señor estaba llamando desde temprana edad. Imagínense, un niño que el Señor le estaba llamando, el Señor audiblemente le estaba llamando: Samuel. Y aquel niño respondió: heme aquí, habla que tu siervo oye. ¿Será, hermano, que estamos accionando de esa manera cuando el Señor nos habla o nos manda a hacer algo? ¿O qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Renegamos o ponemos excusas ante el llamado del Señor? ¿Cómo estamos accionando, hermanos? ¿O cómo estamos actuando nosotros ante el llamado del Señor? No vaya a ser, hermanos, que de tantas excusas que nosotros pongamos, el Señor se canse y se enoje contra usted y contra mí. No vaya a ser de que el Señor se enoje como lo hizo con Moisés, porque estaba viendo el Señor que se estaba excusando. Primeramente le dijo: ¿quién soy yo, Señor? Como queriendo decir: Señor, y a mí para qué me llamas a esto, o a mí para qué me mandas a eso. Otra excusa que este hombre estaba poniendo, Moisés, es que no me van a oír, no me van a creer. Es que soy tardo en el habla, soy torpe de lengua. Tantas excusas que este hombre estaba poniendo, hermano. Pero podemos ver más adelante cómo el Señor respaldó cuando este hombre aceptó el llamado del Señor, cómo el Señor lo levantó a este hombre, a Moisés. Podemos ver cuánto fue el respaldo que el Señor le dio a Moisés. Y es que muchas veces, hermanos, no va a ser lo que nosotros digamos, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que yo diga. Yo puedo decir: yo no puedo.
Yo puedo decir, me da miedo, o yo no puedo hacer esto, o yo no sé hablar, o qué voy a decir. Pero no es lo que nosotros digamos, hermanos, no es lo que usted diga ante el llamado del Señor, es lo que el Señor diga de nosotros. Nuestra palabra no vale porque nosotros por sí solos, hermanos, no podemos hacer nada. Aquel que nos hace el llamado es aquel que nos va a respaldar y nos va a ayudar ante esa misión que Él nos va a mandar. No es lo que usted diga, no es lo que yo diga. Como lo hemos puesto en el título, hermanos, o el tema de estos versos que hemos dado lectura. No es lo que usted diga, no es lo que yo diga, no es lo que usted y yo digamos. Nosotros podemos decir, hermanos, yo no puedo hacer eso. Usted puede decir, usted le puede decir al pastor, no pastor, yo no puedo predicar. Si el Señor de parte, si el Señor ha puesto ahí en el corazón de su pastor de darle a usted el privilegio de predicar la palabra, y el pastor le ha hecho a usted el llamado a predicar la palabra, y usted dice, no, Señor, es que yo no puedo, yo tengo miedo, y usted pone tantas excusas. No es lo que nosotros digamos, hermano, no es lo que usted diga. Usted puede decir, yo no puedo, pero el Señor dice, yo voy a poner las palabras en tu boca, como lo hizo con Moisés y como lo hizo con Jeremías, que dice la palabra del Señor que el Señor tocó la boca de Jeremías y puso las palabras que él debía de hablar al pueblo de Israel. Así el Señor va a hacer con nosotros, hermanos. Él va a poner la palabra en nuestra boca. Él va a poner la palabra en su boca. Él va a poner la palabra en mi boca. Él va a depositar el respaldo en nuestra vida. Él va a dar la gracia en nuestra vida ante aquella misión que Él nos mande. Por eso, hermano, el título no es lo que nosotros digamos, no es lo que usted diga, no es lo que yo diga. Porque muchos hermanos agarramos este verso muy conocido, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero será, hermano, que lo ponemos en práctica al momento de que el Señor nos hace el llamado. ¿Será que usted pone en práctica ese verso de la Biblia? ¿Será que usted pone en práctica ese verso de la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo? ¿Será que al momento de que el Señor nos hace el llamado, ponemos en práctica ese verso, hermanos? Y es que muchos solo lo decimos por decirlo el texto, pero nunca ponemos en práctica la palabra del Señor. Nunca ponemos en práctica, hermano, lo que es la palabra del Señor. No es lo que usted y yo digamos, no es lo que usted diga, no es lo que nosotros digamos. La palabra del Señor nos dice ahí de que Moisés tuvo miedo. Moisés, dice la palabra del Señor, nos sigue relatando ahí la palabra del Señor en Éxodo capítulo 2, verso 14. Verso 14 del capítulo 2 de Éxodo. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Moisés iba caminando y vio a uno de los egipcios que estaba riñendo contra uno de sus hermanos, los hebreos. Y dice la palabra del Señor que Moisés se acercó a ellos, dice, y como queriéndoles decir qué están haciendo, o como queriéndoles reprender, o por decirlo así como nosotros conocemos, regañándolo por lo que estaba haciendo. Entonces dice la palabra del Señor que uno de estos hombres le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y es que muchas veces, hermanos, cuando el Señor nos dé un privilegio, o nos da un privilegio, o nos hace el llamado, y nosotros atendemos aquel llamado, hermanos, muchas veces van a haber muchos que van a estar en contra del llamado que el Señor nos haga. Muchas veces los de la misma iglesia se van a levantar en contra de usted.
Los de la misma iglesia se van a levantar en contra de usted ante el llamado que el Señor le ha hecho. Dice la palabra del Señor de que este hombre, Moisés, tuvo miedo. Y es que muchas veces, hermanos, vamos a tener miedo ante el llamado del Señor. Muchas veces al ver cómo van a reaccionar las demás personas. Muchas veces lo que se nos mete en la cabeza es, o en nuestra mente es, o qué van a decir los hermanos. O cómo van a actuar los hermanos. Si ustedes lo ponen a predicar, hermano, por primera vez y usted dice, yo no puedo, pero atiende el llamado del Señor, se van a levantar muchos hermanos en contra de usted diciendo, el hermano no puede predicar. No, hombre, el hermano no puede predicar, predico mejor yo que él. Y es que muchas veces, hermanos, se van a levantar ese tipo de personas en contra de nosotros, ante el llamado que el Señor nos ha hecho. Como se levantaron estos hombres con Moisés. Moisés tuvo miedo, dice la palabra del Señor. Moisés tuvo miedo, dice la palabra del Señor. Pero hermano, como lo repetimos ya muchas veces, no es lo que nosotros digamos, no es lo que usted diga, no es lo que usted piense, no es lo que yo pienso, sino lo que vale es la palabra del Señor. Y debemos de estar confiados en el Señor. Debemos de estar confiados en el Señor. Y si el Señor, hermano, a usted le ha hecho un llamado, atienda el llamado del Señor. Atienda el llamado del Señor. Si el Señor desde ya tiempos y desde ya días el Señor le viene hablando a usted, atienda el llamado del Señor. No es tiempo de estar poniendo excusas, es tiempo de servirle al Señor, hermano. El tiempo se está terminando y como jóvenes, seamos jóvenes, niños, adultos, debemos de atender el llamado del Señor. Debemos de aprovechar este tiempo y decirle, heme aquí, envíame a mí. Como lo dijo aquel profeta también, heme aquí, envíame a mí. Que ese sea, hermano, esa respuesta ante el llamado del Señor. Heme aquí, envíame a mí. Que ya no sean más excusas como estos hombres lo hacían. Es tiempo de atender el llamado del Señor, hermano. Es tiempo de atender el llamado del Señor. Gloria al Señor. Bien, hermano, ha sido la corta meditación de los versos que hemos estado leyendo. Leímos en Jeremías capítulo 1, verso 4 al 10. Ahí estuvimos leyendo la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, verso 4 al 10, con el tema, no es lo que tú dices. No es lo que usted diga, hermano, no es lo que yo diga, sino lo que el Señor dice. Sino lo que el Señor dice. Por eso es tiempo de atender el llamado del Señor, el llamado que el Señor nos ha hecho, el llamado que el Señor le ha hecho a usted. Es tiempo de que usted lo atienda y deje de poner excusa como estos hombres la ponían. Es tiempo de que usted acate el llamado del Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que aún se siguen añadiendo a esta transmisión. Así, hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos ha permitido de haber estado predicando la palabra del Señor estos breves minutos. Gloria al Señor. Y damos gracias a Dios primeramente y luego a nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Que nos hizo la invitación a que predicáramos la palabra del Señor en esta página. Comparte, hermanos, esta transmisión y esta página también que es de bendición, en la cual pues se comparten predicaciones, cosas que a usted lo van a edificar, porque muchas veces, hermanos, le damos like a páginas que no son de edificación para nuestras vidas. Como cristiano, hermanos, es de tener también cuidado a todo aquello que le vayamos a decir amén. A todo aquello que le vayamos a decir amén, también es de tener cuidado con eso. Debemos de pedirle al Señor discernimiento, ¿verdad? Porque no todo es de Dios. No todo viene del Señor. Esta página, pues, damos gracias al Señor porque el Señor ha respaldado esta página. Gloria al Señor. En la cual, hermanos, si usted ha visto, se predica la palabra del Señor.
se predica la palabra del Señor, se comparten mensajes que son de edificación para su vida y para mi vida. Mensajes que nos edifican, que nos fortalecen y que nos exhortan también. Gloria al Señor. Así, hermanos, damos por finalizado este tiempo. Y Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han estado ahí conectados, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana Olga del CID, nuestro hermano William Rodríguez, nuestra hermana Sandra Morejón. Bendiciones, hermanos, hasta ahí, hasta donde ustedes se encuentran. Y que el Señor les bendiga.